Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión les voy a enseñar una de las joyas más valiosas en todos los sentidos de esta biblioteca. De hecho, es algo muy similar a lo que hace algunas semanas les presenté con el primer folio de William Shakespeare, solo que en este caso estamos hablando de los libros proféticos de William Blake. Ahorita les voy a decir en qué consisten estos libros. Aquí están, es una obra poética muy importante. O sea, realmente yo podría estar aquí muchas horas hablando con ustedes acerca de la trascendencia y acerca de la importancia de estos libros proféticos que por primera vez en la historia del idioma español se presentan de manera íntegra, en este caso en una edición de Editorial Atalanta. Ya saben muchos de ustedes que presenta libros que realmente son rarezas, que son libros muy valiosos y que los presenta en ediciones que son muy cuidadas, aunque nada baratas. Esa es la desventaja, pero finalmente si el material es excepcional y vale tanto la pena al grado de, como en este caso es la primera vez que se presenta la obra completa en español, pues creo que sí vale la pena hacer ese desembolso, hacer el sacrificio de ahorrar lo suficiente como para comprarse estos libros proféticos. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Primero les voy a decir en qué consiste esta obra, los voy a poner en contexto y por supuesto ahorita ya tienen que estar viendo en la pantalla los escaneos en alta resolución de estos dos libros, porque ahorita todavía se encuentran en su empaque original, entonces deben de estar reflejando mucho la luz, pero más adelante vamos a hacer el unboxing. Les vamos a quitar, digamos que estas cubiertas de plástico, y entonces los vamos a disfrutar en su máxima expresión. Voy a comenzar explicándoles de qué se tratan los libros proféticos de William Blake. William Blake fue un poeta inglés que vivió en alrededor del año 1800. Tiene la fama de ser el poeta más imaginativo de todos los tiempos, el poeta con la imaginación más poderosa. Él era profundamente religioso y era profundamente místico. Sin embargo, los sistemas religiosos de su tiempo no lo dejaban satisfechos, en particular la religión que imperaba en el contexto donde él vivía era el cristianismo anglicano, que era una religión demasiado rígida y demasiado dogmática, y esas eran características que no podía soportar William Blake, que durante toda su vida fue, como les digo, poderosamente imaginativo. De hecho, muchas personas lo tacharon de loco. No creo que William Blake haya estado loco. Lo tacharon de excéntrico, lo cual eso sí me parece correcto. Y para contarles algunas anécdotas relacionadas con este carácter tan extraño que tenía William Blake y que se manifestó desde una edad muy temprana. Él, cuando tenía 4 años, se cuenta la anécdota de que supuestamente vio a Dios asomándose por la ventana y se puso a gritar al tener esa visión. Después, a los 9 años de edad, también es famosa una visión que tuvo, según la cual vio un árbol que estaba totalmente cubierto de ángeles. Así que sí era una persona cuyo carácter, cuya personalidad bien pudo haber pasado por la de un loco, pero que sin embargo más correspondía, viéndolo en retrospectiva, con la de una persona que era profundamente imaginativa. Ya que a él no lo satisfacía la religión imperante en su tiempo, imaginó un sistema de mitología personal que nosotros le llamamos los libros proféticos, que aquí están. Es una serie de 14 libros profundamente relacionados entre sí, donde William Blake nos explica cómo veía él el mundo, cuál era la filosofía personal que tenía de este mundo. Son libros muy difíciles de entender, son libros muy difíciles de leer. De hecho, durante un buen tiempo se mantuvo la opinión de que estos libros simplemente no significaban nada, que no tenían ningún sentido, pero afortunadamente esa es una opinión que hoy en día prácticamente ya nadie sostiene. Es una opinión francamente minoritaria, pues porque gracias a los análisis que se han hecho en los 200 o más de 200 años que han existido estos libros, por supuesto que tienen un sentido y por supuesto que tienen un mensaje. Y el mensaje, muy en términos generales, para que les explique y ustedes decidan si quieren comprarse estas obras, que bueno, sí tendrían que tomar una decisión importante porque son obras caras. Yo tuve que hacer un buen sacrificio para podérmelos comprar, pero en general estos libros tratan de que originalmente los seres humanos contábamos con un alma que era
un alma integral. Los seres humanos éramos un todo y por lo tanto teníamos una existencia armónica, pero de repente por alguna razón a lo largo de nuestra existencia nuestra alma se fragmentó en cuatro partes a las que se les llama zoas, y cada zoa representa una parte de nuestra personalidad. Por ponerles un ejemplo, hay un zoa que se llama Urizen, que es el representante del intelecto, de la razón, la pura y fría lógica. Hay otro zoa, por ejemplo, que se llama el Luba, que el Luba representa la pasión y representa las emociones. Y cada uno de los cuatro zoas no puede concebir otra cosa más que él. Cada uno de ellos por separado es el más importante. Entonces los zoas están constantemente en conflicto y no pueden concebir que la clave es que ellos se vuelvan a reunir en un todo integral. Incluso los zoas tienen unas cosas que se llaman emanaciones. Se supone que los zoas y sus emanaciones representan lo masculino y lo femenino, y tanto lo masculino como lo femenino también tienen que reunirse para que el alma humana pueda ser integral y podamos de nuevo, les digo, vivir en una especie de mundo armónico. Más o menos de eso es de lo que se trata, pero en términos absolutamente generales, o sea, lo que yo les estoy diciendo en este momento no es más que un pálido reflejo de lo que contienen los libros proféticos. Ahora, una cosa, William Blake no solo era escritor, era un escritor sobre todo en el ámbito de la poesía, también era pintor y era grabador. Entonces estos libros están ilustrados, estos libros tienen muchísimas imágenes. Un error muy frecuente a la hora de leer estos libros es que se piense que la imagen simplemente acompaña para ilustrar exactamente lo que está diciendo el texto, y eso no es así. La imagen por sí misma tiene muchas claves sin las cuales no podemos entender el texto, al mismo tiempo que el texto necesita ser comprendido para que también podamos entender la imagen. Se retroalimentan de una manera muy íntima y por lo tanto necesitamos ponerle muchísima atención a ambos aspectos de estas obras. Ahora, si quieren que les diga algo que muchas personas en el mundo de la cultura popular conocen, tienen como conocimiento previo de William Blake, es, pues, si han visto la película de la saga de Hannibal que se llama El Dragón Rojo, algunos lo conocen como El Gran Dragón Rojo. Esa película tiene referencias a William Blake y de hecho es una referencia central. Es más, aquí tengo el libro del cual salió la película, que es El Dragón Rojo de Thomas Harris. Es un libro que apenas estoy leyendo, aunque la película, por supuesto que ya la vi hace algún tiempo. Y en la película, bueno, se supone que tenemos a un desquiciado, tenemos a un asesino en serie que está muy impresionado y que su conducta errática y su conducta psicopática está muy influenciada por un dibujo de William Blake que se llama El Dragón Rojo y la Mujer Vestida de Sol, así se llama. Está basado en el Apocalipsis, que si recordamos la estructura del Apocalipsis, primero se tiene un libro de 7 sellos y cuando se empiezan a abrir los 7 sellos, empiezan a manifestarse desastres, incluyendo los 4 jinetes del Apocalipsis. Después empiezan a sonar 7 trompetas y finalmente hay otra serie de 7 desastres determinados por 7 copas, pero entre el sonido de las trompetas y los desastres desatados por las copas viene una mujer que según se describe una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y con 12 estrellas a su alrededor, embarazada, y que cuando va a dar a luz a su hijo, surge un gran dragón rojo que quiere devorar a su hijo. Ese gran dragón rojo es, digamos que la alegoría de Satanás. Y en el libro y en la película del Gran Dragón Rojo, Francis Dolarhyde, que es digamos que el villano, queda muy impresionado. Él cree que su destino es convertirse en el Gran Dragón Rojo. Entonces, si ustedes han visto la película o si ustedes han leído el libro o las dos cosas, pues ese grabado que viene en la película y que se describe en el libro es un grabado ni más ni menos que de William Blake. Por cierto, en la película una escena muy impresionante es aquella en la que Francis Dolarhyde, el psicópata,
visita, me parece que es el Museo de Brooklyn, ajá, ahí en Nueva York, para ver el grabado original de William Blake y lo destroza y se lo come. Es una escena muy curiosa. Ese grabado original efectivamente se encuentra ahí en ese museo, que no es el único grabado, ¿eh? Hay otros, hay como 4 versiones más o menos en diferentes museos en el mundo. Bueno, pues de eso se trata en términos muy generales esta obra absolutamente monumental. Créanme que un sueño cumplido tener esto aquí en mi biblioteca, es todo un lujo, así al grado pues de los libros más lujosos que tengo aquí en la biblioteca, como el que les mencioné hace rato, el primer folio de Shakespeare, está a la altura del diccionario Corominas de Editorial Gredos, que viene en varios tomos. Ahí lo tengo aquí justamente frente a mí, que viene en 6 tomos. Está a la altura de la Suma Teológica Completa que tengo aquí de Santo Tomás de Aquino y de algunas otras joyas más que tengo por ahí. Así que son libros que yo valoro mucho y ahorita me gustaría compartir con ustedes por dentro, hacer el unboxing, sacarlos de su empaque original, para que ustedes tomen una decisión, pues porque sí es una decisión importante. Como les digo, son libros bastante caros. Me costaron poco más de 2,500, alrededor de 2,600 pesos mexicanos, que vienen siendo más o menos unos $130. Digo, pues no es algo como comprarse una casa o como comprarse un coche, pero finalmente como una inversión dirigida a libros, sí es una inversión importante, pero son muy trascendentes en la historia de la literatura y en la historia de la cultura humana, así que yo sí se los recomendaría si es que ustedes pueden darse, pues digamos que el lujo de tener estas joyas en sus propias bibliotecas. Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué tienen estos libros por dentro. Aquí está el primero de los tomos de los libros proféticos. Contiene 12 de los 14 libros totales que están pues compilados en estos 2 volúmenes. Ya lo flojé tantito, entonces no va a ser tan difícil abrirlo. Ahí está. Y pues, híjole, es todo un privilegio para mí el ser el feliz poseedor de estos libros. Sí me costó mucho trabajo ahorrar y digamos que incluso tener la suerte de encontrarlos, ¿no? O sea, porque tampoco son libros que se puedan encontrar en todos lados. Los que ya sean seguidores de este canal sabrán que a mí no, pues sí puedo comprar en línea, no me gusta comprar en línea, sin embargo, y yo prefiero aprovechar para comprar este tipo de trabajos, este tipo de obras, este tipo de libros, cuando tengo la suerte de verlos en librerías. Y en este caso, pues ahí lo encontré y aproveché la oportunidad. William Blake, Libros Proféticos de Atalanta. Híjole, qué ediciones tan lujosas, qué buen trabajo suele hacer Atalanta. Aquí está, pesa muchísimo. William Blake, Libros Proféticos. Y aquí les dejo, por supuesto, el escaneo. Se los voy a poner al final del video para que vean de qué se trata lo que viene aquí, este esbozo y esta descripción del libro que viene en la contraportada. El poeta, pintor y grabador William Blake, 1757-1827, es una de las pocas mentes poéticas auténticamente imaginativas, creador de un mundo mítico de una profundidad y coherencia únicas en la cultura europea. Muy bien, ahí está, léanlo, ahí se los pongo al final para que no tengan ningún problema en leer todo esto. Cuesta muchísimo trabajo manejar este libro, sí cansa. No tengo un atril, no me lo he comprado, así que tendrán que tenerme paciencia. Y obviamente todas las ilustraciones que vean como parte de este libro, pues fueron hechas por William Blake. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ir pasando las páginas y yo les voy a comentar lo más importante acerca de esta edición. Ahí tenemos Imaginatio Vera, que es el nombre de esta colección de Atalanta, el número 80, donde tenemos los libros proféticos de Blake.
mis felicitaciones a Editorial Atalanta por haberse animado a hacer este trabajo tan increíblemente monumental. Miren, aquí tenemos un retrato de William Blake, 1807, a 20 años de su muerte. 1857 tenía 50 años de edad. William Blake, los libros proféticos, introducción de Patrick Harpur y traducción y prefacios de Bernardo Santano. Editorial Atalanta, 2023. Me parece que esta que tengo yo ya es la segunda edición. O sea, no alcanza a tener una primera edición, pero pues que no me quejo, ya tengo este libro entre mis manos. En cubierta, El Cantar de Los. Los es uno de los libros y uno de los personajes importantes de esta serie de libros también. De hecho, me parece que es uno de los personajes que tratan de liberar al espíritu humano del yugo del yugo de la razón pura y del intelecto. Bueno, William Blake, 1795, en Guardas, El baño de Harry y Eva, William Blake, 1789. Fíjense, dirección y diseño del famoso Jacobo Ciruela, segunda edición. Ahí vean los datos editoriales y aquí está el índice. Este es importante para que ustedes se den una buena idea del contenido del libro, por si lo quieren comprar o simplemente por si quieren conocerlo. Introducción a los libros proféticos de William Blake, de Patrick Harpur, prefacio del traductor Bernardo Santano, Tiriel, el libro de Tell, El matrimonio de cielo y de cielo e infierno. Es una de las obras más famosas de William Blake, pero suele venir aislada de su contexto y por lo tanto su comprensión es muy difícil. Incluso muchas veces viene sin las ilustraciones que deben de acompañar al texto y entonces pues es prácticamente incomprensible. Pero de que es uno de los más famosos de William Blake, sí lo es. La Revolución Francesa, Visiones de las hijas de Albion, América, una profecía, Europa, profecía, el primer libro de Urizen. El libro de Ahania, el libro de Los, el Cantar de Los, Bala o los Cuatro Soas. Y aquí tenemos los créditos. Introducción a los libros proféticos de William Blake por parte de Patrick Harpur. Vamos a pasar la página. Y bueno, miren, aquí tenemos La máscara en yeso de 1823. National Portrait Gallery, Londres. No hay nadie como William Blake en la literatura y el arte ingleses. Su genio prendió la antorcha del romanticismo en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII. Pues sí, precisamente cuando fue el surgimiento del romanticismo, que siguió pues muy influenciado por el gótico y que siguió a ese frío intelectual y conservador arte neoclásico, que a mí me gusta mucho, por cierto, el arte neoclásico. Pese a que fue ignorado o al menos apenas reconocido a lo largo de su vida, sí, efectivamente, murió prácticamente olvidado. La siguiente generación después de su muerte también lo tuvo bastante olvidado, hasta que por ahí un biógrafo lo sacó de, digamos que la tierra de la oscuridad, y desde entonces su fama afortunadamente se ha mantenido y parece que llegó para quedarse. La mayoría lo tenía por un loco, pero aquellas incendiarias obras suyas ensombrecen a la de todos sus contemporáneos. Combinación de poesía, grabado, escritura, diseño y acuarela, nada ha habido comparable a sus obras desde los manuscritos iluminados de la Edad Media. Tómenlo en cuenta, es toda una joya. Pues ya saben que aquí en Only Books, pues trato de traerles los mejores libros. Digo, no siempre lo logro, pero aquí hay muchos de los mejores libros de la historia. Bueno, lean esto y sobre todo esto de fue un visionario y lo de su imaginación, que es lo que más se destaca en su historia, en su biografía. Y aquí tenemos pues más de pues estas palabras que nos explican acerca de la vida de William Blake para que podamos entender su obra. Voy pasando las páginas
vayan viendo la estructura del libro. Aquí ya se me andaban pasando un par de páginas. Y pues sí, necesitamos de pues de una introducción así de amplia para poder entender la obra de Blake. ¿Ok? Después el prefacio del traductor. De hecho, la misma editorial Atalanta tiene por ahí un libro de ensayos acerca pues, del análisis de la obra de William Blake, que pues, es una excelente introducción a la lectura de estos libros y se recomienda leer ese libro introductorio antes, por supuesto, antes de leer la obra en sí. Prefacio del traductor. William Blake fue un luchador en defensa de la libertad. Así es, debo crear un sistema o ser esclavizado por el de otro hombre. No razonaré ni compararé, mi tarea es crear. Sí, desde su punto de vista, los seres humanos estamos esclavizados no solo por la razón, sino por el hecho de que nuestra alma está fragmentada, de que hemos dejado de ser digamos que un ente integral, y para él la manera más poderosa y más eficiente y más indicada que tenemos para volver a ser un todo integral, pues se da a través de la imaginación. Tómenlo en cuenta. Muy bien, prefacio del traductor. Aquí tenemos esto. Y si le vamos dando vuelta a las páginas, llegamos a la bibliografía de William Blake en español. Tiriel, cerca de 1789. Él también escribió acerca, bueno, uno de sus libros es La Revolución Francesa. Miren, precisamente 1789, el tiempo el año de la Revolución Francesa. Prefacio, escrito hacia 1789 en heptámeros, se considera que William Blake inicia con el poema narrativo Tiriel, su secuencia de los libros proféticos. El texto se conserva en un manuscrito de 15 páginas, con enmiendas y correcciones, lo que induce a pensar que el autor no lo consideró satisfactoriamente terminado y por ello nunca se publicó durante su vida. Bueno, pero afortunadamente, pues las personas de Atalanta hicieron tan buen trabajo que pues publicaron todo lo que tenía que ser acerca de los libros proféticos. Miren, aquí empieza. Una de las cosas que no les había dicho es que es edición bilingüe, entonces vean nada más qué cosa más impresionante y lujosa. Aquí está la versión en inglés y aquí está la versión en español. Y el anciano Tiriel estaba frente a las puertas de su hermoso palacio con Mirátana, antaño reina de todas las llanuras occidentales. O sea, es un libro que sí implica una gran dificultad en su lectura y en su comprensión, pero a cambio de eso, sí nos da un gran tesoro de sabiduría y un gran tesoro de comprensión de la vida y la naturaleza humana. Así que yo diría que es una obra a la cual pues le deberíamos de echar un buen ojo cuando menos una vez en nuestras vidas y reflexionar acerca del mensaje que nos tiene William Blake, que es un mensaje de libertad. Estos son los libros proféticos y aquí tenemos las ilustraciones que lo acompañan. El baño de Jarieva. Y bueno, pues la obra se ve extendida por el hecho de que pues la tenemos también en el idioma original. Pues se ve extendida, pues eso no es ninguna desventaja, todo lo contrario. Miren, nada más qué belleza de estos libros, pues que están llamados a integrar una parte fundamental de mi biblioteca. O sea, mi biblioteca ahí va llegando a la madurez. Yo estoy consciente de que una cosa es tener los libros y otra cosa es leerlos, pero pues finalmente uno no los puede leer si primero no los consigue, si primero no los tiene. Así que cuando menos la primera parte de la tarea ya está hecha. Y a veces uno podrá decir, sigue la parte más difícil que es leerlos, pero bueno, es que a veces conseguirlos es tan difícil que en ocasiones el hecho de comprarlos, el hecho de tenerlos entre las manos, resulta ser lo más difícil de la tarea. Ya veremos en este caso, pues cómo me pintan las cosas.
Y aquí termina el libro. Y después sigue el libro de Tell, también de 1789, bueno, aproximadamente dice aquí. Bueno, pues aquí está. Ahora vamos a pasarlo un poco más rápido, porque si no el video se va a extender muchísimo. Miren, el libro de Tell, autor e impresor William Blake, 1789. Y aquí les dejo para que ustedes puedan leer. Muy bien. Vamos a pasarlo de nuevo. Vamos a pasar todas las hojas rápidamente. Miren, ahí está el original. Qué belleza. Cortito. Pero pues habría que ver la densidad del escrito. Y ahora el famoso El matrimonio de cielo e infierno, 1790. Aquí lo tenemos. Miren nada más. Miren nada más qué cosa tan absolutamente excepcional. Esta edición de Atalanta que me tiene muy, muy impresionado. Híjole, ojalá que el día tuviera, no sé, no digamos 48 horas, 96 horas, para que a uno le diera tiempo de, pues de leer todas estas cosas. Y por supuesto que la mayor parte de esas 96 horas pues las pudiéramos utilizar en lo que nosotros quisiéramos. Porque si lo utilizáramos en lo que no queremos, pues ni caso tiene. Bueno, ahí está. Ahí está, y tenemos el libro. Véanlo, admírenlo. Qué cosa más excepcional. Y por supuesto estos grabados y estos dibujos de William Blake luego son muy utilizados para ilustrar portadas de libros, para ilustrar documentales y cosas así por el estilo. Ahora tenemos aquí La Revolución Francesa, poema en 7 libros, libro primero. Muy bien. Y así nos vamos, así nos vamos. Miren todo esto. Qué privilegio, les repito, qué privilegio es tener los libros proféticos de William Blake y en una edición como esta. Es algo absolutamente increíble. Pues sí, o sea, como para hacer los ahorros y correspondientes y comprárselos. Híjole, es que a veces no entiendo cómo nos obsesionamos tanto con con las novedades literarias y nos dedicamos tanto, con tanta fuerza a las novedades y que cada quien está en libertad de leer absolutamente lo que se les antoje, pero es que al costo de ignorar las mayores joyas de la historia de la literatura, que nos dan tanta luz acerca de quiénes somos y acerca de cómo y por qué es el lugar en el que nos desarrollamos, en el que vivimos, pues sí está como para pensarse. Muy bien, aquí está. Créditos. Esta segunda edición del volumen 1 de Libros Proféticos de William Blake se acabó de imprimir y encuadernar en Barcelona en la imprenta Romania Vals, Sociedad Anónima, en noviembre del 2023. Aquí tenemos las guardas finales y la contraportada que ya vimos. Ahora que ya conocemos el libro en su parte más general, les repito, el índice. Es importante que repasemos la estructura del libro a través del índice. Aquí están todos los libros hasta la página 275 y después continuamos hasta el final
hasta los créditos de la página 702. Este es el primer volumen, Los Libros Proféticos 1, pero el video ya se me está extendiendo. Entonces, a ver, déjenme decirles, por lo tanto, que aquí tengo el volumen 2, pero no lo quisiera abrir todavía, a menos que su opinión sea la contraria. Ustedes díganme en la sección de comentarios si quisieran que hiciéramos el unboxing de los libros proféticos 2. Obviamente, con lo que acabamos de ver de los libros proféticos de la primera parte del primer volumen, tenemos una razonable seguridad de que este libro, de que esta segunda parte, pues valdrá completamente la pena. Hay pocas dudas de eso, pero les puedo enseñar la contraportada. Aquí está. Es más, si quieren, les saco el escaneo correspondiente para mostrárselos al final del video y que ustedes puedan fortalecer un poquito más el conocimiento que están adquiriendo de esta edición para que decidan la posible compra que ustedes pudieran hacer en su momento. Aquí están los libros proféticos y finalmente, por si les interesa, digo, o sea, no podemos comparar estas obras inmortales con El Dragón Rojo de Thomas Harris, por más que este libro sea extraordinario, por más que este libro sea interesante y haya hecho época. Bueno, sí hay una proporción que se tiene que guardar, pero si ustedes también quieren complementar los libros proféticos, de nuevo, por toda proporción guardada, aquí se los enseño muy rápidamente para que también puedan comprarlo y decir que tienen pues todo al respecto de los libros proféticos de William Blake. Aunque insisto también en una cosa: el grabado, el dibujo del dragón rojo y la mujer cubierta de sol de William Blake no es algo que venga en los libros proféticos. Es un dibujo completamente aparte que no se van a encontrar en esta maravillosa obra. Yo creo que si ya lo hubiera incluido, hubiera sido el acabose, pero bueno, está completamente aparte. Entonces aquí tienen El Dragón Rojo de Thomas Harris y un libro que estoy leyendo, y los libros proféticos de William Blake. Ustedes saquen sus conclusiones. Por ahorita ya solamente me queda agradecerles que hayan estado aquí y hacerles un pequeño anuncio, invitarlos a que ustedes le den clic al botoncito que se van a encontrar aquí debajo en la pantalla, el botón que dice unirse. No tengan ningún miedo en hacerlo, simplemente se van a desplegar una serie de características para ver si ustedes quieren unirse como miembros del canal de Only Books, donde se les van a, si deciden hacer eso, van a obtener toda una serie de beneficios, incluyendo pues el acceso al club de lectura de Only Books, que ahorita estamos con el libro de Frankenstein, que es de la misma época, por cierto, que los libros proféticos de William Blake, y el libro que vamos a leer próximamente, el libro al cual le toca su turno después del libro de Frankenstein, es ni más ni menos que a El Ricardo III de William Shakespeare. Muy bien, pues ya están invitados. Ojalá que se puedan unir como miembros de la comunidad de Only Books. Ahí van todos los beneficios. Y ahora sí, sin más que decirles, les agradezco que hayan estado aquí, recordándoles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.